Buenas noches, nosotros somos Claudia Patricia Castro Balaguer y Julia Liliana Macías Guarín. Vamos a exponer sobre el ámbito de la entrevista en salud. Función evaluadora de la entrevista. Es buscar la conceptualización de un problema, la formulación de hipótesis, la selección y definición de metas terapéuticas y la evaluación del progreso y seguimiento. En esta existen 4 fases de la evaluación psicológica. La primera es el análisis del caso, el cual es impredecible y de gran relevancia en el proceso de evaluación. Este incluye aspectos como análisis preciso y detallado de la consulta. Es como el cliente percibe la urgencia o gravedad del problema, grado de conciencia que tiene el problema, capacidades y recursos débiles. Desarrollo de hipótesis de evaluación, descriptivas, calificatorias, explicativas y predictivas, que sean contrastables. Recogida de toda la información que sea necesaria para poder contrastar la hipótesis, planificando el procedimiento de evaluación y seguimiento. Análisis de datos y formulación de las conclusiones con base en las hipótesis planteadas. Organización e información de los resultados. Debemos realizar un informe oral o escrito donde indiquemos los resultados o conclusiones obtenidas de acuerdo a la queja o demanda de la persona que se haya contrastado con las hipótesis formuladas. Planificación de la intervención. Se realiza siempre y cuando el evaluador considere necesaria la intervención de acuerdo a las variables que dan el resultado del tratamiento. Valoración y seguimiento. Se hace recogida de datos sobre los efectos de intervención con los medios necesarios para cumplir los resultados de la evaluación. Saber qué le pasa al cliente, identificar y definir la forma adecuada y comprensible. Hipótesis del diagnóstico funcional. Formular o elaborar hipótesis que nos lleven a un diagnóstico. Contrastar las hipótesis funcionales, ajustar los síntomas o los criterios del DSM-5 o SIE-10. Herramientas útiles. Tenemos la comunicación, que es una de las estrategias de comunicación verbal más empleadas en este tipo de entrevistas. Van a ser las preguntas, al igual que la escucha activa, el lenguaje no verbal, el contacto visual, una postura corporal, y así podemos generar un buen rapport. Interacción. Propia entre el profesional y una persona que necesita ayuda. Se debe generar una empatía por medio de expresión o gestos que muestren comprensión. Establecer un buen rapport creando una relación de confianza, sensibilidad y respeto hacia el consultante. El escepticismo clínico es una cualidad que debe utilizar el entrevistador, ya que le permite ser consciente de que el paciente aporta una información idiosincrásica sobre su propio punto de vista de los problemas. En el proceso tenemos 3 fases, tenemos la fase inicial, la fase intermedia y la fase final. En la fase inicial debemos hacer exploración del estado mental o parte de ella basado en la observación del entrevistador. Orientamos la entrevista y el establecimiento de las relaciones personales y terapéuticas. Seguimos con la fase intermedia, donde identificamos el problema identificamos y confirmamos las hipótesis diagnósticas, tomamos las primeras decisiones. Allí vamos a encontrar barreras que se deben tener en cuenta a la hora de plantear las preguntas. Entre las barreras más comunes vamos a encontrar el contenido de la información, la motivación, la naturaleza del problema, la incongruencia entre la queja y el problema principal. Y en la fase final vamos a reforzar al paciente para que vuelva a una segunda consulta o asistir con el profesional que lo remitamos o que cumpla las tareas solicitadas. Recogida de información. Incluimos la historia clínica personal. Se debe incluir la mayor cantidad de datos posibles sobre el paciente, incluyendo aspectos familiares, sociales, laborales, sexuales, académicos y antecedentes familiares. Examen del estado mental, funcionamiento cognitivo y emocional actual. Diagnóstico clínico. Se deben seguir los criterios establecidos por el OMS. Función de evolución de la entrevista. Debe ser entregado por escrito y no en un formato de entrevista. Debemos tener en cuenta los derechos del paciente a ser informado. Allí debemos hacer una explicación sencilla, comprensible y justificada de lo que le sucede al paciente. Los objetivos de esta son proporcionar al cliente una visión general del problema, explicándole los pasos a seguir en la terapia. Enseñarle al cliente todo lo necesario sobre su problema, explicándole cómo puede afectar su vida.
negociar o consensuar un plan de tratamiento e involucrar activamente al paciente en el seguimiento del mismo, logrando alcanzar visión compartida del problema y su afrontamiento. Tareas y habilidades específicas, comunicación, interacción y procesos. Debemos delimitar con precisión los problemas, facilitando información sobre las causas, los desencadenantes, las consecuencias específicas en la vida cotidiana y los factores que lo mantienen o provocan. Debemos organizar la información en conjuntos significativos y coherentes de manera que nos permitan observar la reacción emocional del paciente. Reformular la narración que el cliente hace de sus problemas y los significados que le atribuye, teniendo en cuenta que nunca debemos invalidar ninguno de los síntomas que el paciente manifiesta, aunque para nosotros no sean reales, el paciente sí los está sintiendo en ese momento. Proporcionar información adicional al paciente sobre el problema, dándole a conocer desde la impresión diagnóstica y sus posibles consecuencias, y esta debe ser adecuada a las necesidades del mismo. Encontramos diferentes tipos de clientes. Entre ellos encontramos 3 grupos, los cuales son hostiles y resistentes, con dificultades especiales de comprensión, y los menores. Entre los hostiles y resistentes debemos utilizar estrategias de reflexión y validación de sentimientos y por la retroalimentación sincera y genuina. Con dificultades especiales de comprensión debemos utilizar un mediador o alguien que reciba el informe en representación legal del paciente. En los menores se adecua un lenguaje que sea comprensible y se aplican estrategias y técnicas con énfasis especial en la empatía y organización de la información en bloques. Función motivadora de la entrevista. Se parte del principio de que no todo paciente tiene una predisposición adecuada que garantice iniciar o mantener cambios en su conducta. Son etapas que cubren desde el momento en que la persona se da cuenta del inicio de una problemática hasta el final de las mismas. Los objetivos son precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. En la precontemplación encontramos las personas no es consciente de que tiene un problema y por lo tanto no muestra interés en cambiarla. Contemplación. La persona es consciente de que tiene un problema pero no desarrolla compromiso firme del cambio. En la preparación, la persona muestra cambios y se compromete a realizar un esfuerzo que se valida dentro de un mes. Y en la acción, la persona realiza un cambio notorio para resolver el problema con un compromiso firme. Mantenimiento. La persona trata de consolidar los cambios para evitar recaídas. Técnicas para fomentar la discrepancia según Miller y Roll. Preguntas sin opción de respuesta corta. Aquí debemos evitar respuestas dicotómicas de contenido neutral o centradas en aspectos negativos o positivos. Una escucha reflexiva. El terapeuta escucha y reflexiona sobre lo que el paciente quiere decir. Afirmación de las capacidades. Aquí debemos apoyar al paciente durante el proceso terapéutico utilizando comentarios positivos. Resumir partes o la sesión completa. Refuerza lo que el paciente ha dicho y se le confirma que ha sido escuchado. Promover y reforzar afirmaciones automotivadoras. Pueden ser de carácter afectivo, cognitivo, emocional o conductual. Las herramientas más útiles: comunicación, interacción y proceso. En la comunicación, las estrategias verbales y no verbales que el entrevistador ha de emplear en su comunicación son aquellas que impliquen una escucha activa. Categorías según la motivación. Están las desventajas del statu quo. Allí la persona no reconoce que tiene un problema, pero cuenta su preocupación. Ventajas de cambio. La persona reconoce que tiene problemas y se enfatiza en lo positivo. Optimismo hacia el cambio. La persona confía en su propio cambio. Y el propósito de cambio es cuando la persona desea cambiar. Técnicas para responder a la resistencia. Reflejo. Se elige qué aspecto se va a tratar de acuerdo a lo expresado por el paciente. Devolver ambos aspectos de la ambivalencia. Se realiza confrontación. Reflejo amplificado. Amplificar la información que el paciente está dando. Encuadre. Ubicar a frases del cliente en una nueva perspectiva. Estar de acuerdo. Aliarse con lo negativo. Reconocer la posibilidad de que no es del mejor momento para realizar cambios. Enfatizar la elección personal y el control. El cliente decide cómo y cuándo llevarlo a cabo.
Cambiar el foco. Se realiza a través de resúmenes y preguntas. La interacción. Esta es la que se realiza entre el terapeuta y el cliente. El proceso. Es el que indica las pautas a seguir en la fase media. Entrevista motivacional. Se parte del supuesto que no es el profesional el que motiva al paciente, sino que la motivación está en este y el trabajo del profesional consiste en ayudar a utilizar al máximo. Los principios. Está la expresión de empatía, desarrollo de la discrepancia, trabajar la resistencia y apoyar la autoeficacia. La expresión de empatía. El terapeuta escucha atentamente lo que el paciente expresa, no juzga. Desarrollo de la discrepancia. El terapeuta conforta al paciente con la realidad y le manifiesta que puede existir un cambio. Trabajar la resistencia. El terapeuta debe evitar la confrontación y la disputa con el paciente, ya que es contraproducente. Apoyar la autoeficacia. Apoyar los cambios generados por el mismo paciente. Función de cambio de la entrevista. Consejo o counseling. Es el diálogo privado, propositivo, originado por la intención de una persona de reflexionar y resolver un problema de su vida y la voluntad de otra persona de ayudar en esta tarea. Los objetivos. Insight. Analizar los orígenes y desarrollo de dificultades emocionales para asumir el control de las mismas. Relación con otros. Habilidad para formar y mantener relaciones con otras personas. Autoaceptación, actitud positiva hacia uno mismo. Autorrelación, enrutarse para cumplir su potencial. Resolución de problemas, adquirir competencias para solucionar problemas. Adquirir habilidades sociales, aprender y dominar habilidades. Empoderamiento, asumir el control propio de su vida. Los ámbitos de actuación y usuarios. Está el counseling educativo, que son los servicios que se prestan a los alumnos que necesitan ser orientados a partir de sus intereses y habilidades. Está el counseling vocacional, que es el que facilita la elección de carrera o trabajo. Está el counseling personal, que es el que asesora en el manejo de problemas y dificultades comportamentales y los malestares emocionales. Y está el counseling en salud, que es el que identifica las necesidades de información y mejora la comunicación entre profesionales de la salud. Herramientas útiles de comunicación. En la comunicación encontramos las siguientes herramientas: relación de confianza, escucha activa, actitud, la cual debe ser abierta y disponible, sentimientos de seguridad, tranquilidad y confianza. También vamos a tratar de evitar todas las preguntas erróneas que se pueden hacer durante la entrevista. Entre ellas encontramos las preguntas cerradas, que solo se deben realizar a menos que se desee obtener información exacta o aclarar los hechos. Las preguntas indiscretas, que son las que nos resultan derivadas de nuestra propia curiosidad. Las preguntas tendenciosas. Las preguntas de castigo, que es cuando situamos a la persona en el foco de atención sin parecerlo. Las preguntas hipotéticas, que suelen estar motivadas por alguna crítica. Las preguntas de demanda, que son las que imprimen cierta urgencia o importancia a algún asunto. Las preguntas filtradas es cuando otra persona toma la decisión ajustada a nuestros deseos no explícitos. Las preguntas dirigidas, que son las que intentan situar a la persona en una situación no vulnerable. Las preguntas retóricas, que son las que previenen respuestas que no sean favorables. Las preguntas trampa, que son las que ponen en evidencia al interlocutor. Las preguntas falsas, que son declaraciones explícitas que suenan como falsas. Las herramientas útiles de interacción son empatía, respeto incondicional o aceptación positiva para valorar al cliente como persona digna, y autenticidad, ser uno mismo durante el proceso de la entrevista. La función de cambio de la entrevista terapéutica. Entre estos tenemos pues los objetivos, que es la construcción de relación terapéutica. Debemos establecer un diagnóstico y un plan de tratamiento. Debemos hacer que el paciente comprenda sus propios problemas y empiece a tomar decisiones. Y debemos también hacer que el paciente exprese y explore sus propias emociones.
Enfoques de psicoterapia. Modelo psicodinámico. Foco de atención es el paciente, su singularidad e idiosincrasia. Cognitivo-conductual. Se centra en la conducta problema actual y se enfoca en modificar las condiciones y comportamientos desadaptados. Enfoque experiencial. Se focaliza en las emociones, son la fuente del problema. Enfoque sistémico y relacional. Surge de la terapia familiar, se utiliza para trabajar en familias, parejas e individuos de diferentes edades y que se enfrentan a todo tipo de dificultades. Muchas gracias por su atención.